Grabación. Listo, la grabación. Bueno, chicos, hemos llegado al final de estas sesiones de estudio del Evangelio de Lucas. Es la 10ª sesión, hasta aquí tenemos programado este estudio. Y pues es la última, es la sesión final. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a revisar el día de hoy? El último capítulo de Lucas, el capítulo 24, y vamos a hablar de dos temas en específico, uno que es la resurrección y otro que es el camino. Y ahorita vamos a especificar a qué nos referimos con esto del camino. El epílogo, vamos a hablar un poco acerca de algunos años después de la muerte y resurrección de Jesús, porque es relevante para lo que ahorita vamos a platicar. Y vamos a situarnos alrededor del año 64 después de Cristo, donde el cristianismo ya se había expandido por el Imperio Romano, había llegado hasta Roma, desde Jerusalén, que era el Medio Oriente, en una parte del Imperio Romano que pues no era muy atrayente para el emperador o para los gobernantes. Se expandió el mensaje del Evangelio y creció, fue creciendo hasta pues llegar a todos los rincones del Imperio Romano y llegar hasta la propia Roma. Pero ¿qué es lo que pasaba en este año? Alrededor de este año, 64, después de Cristo, estaba gobernando un emperador que era, pues ya se le había botado un poco la canica, era algo perverso, y es el emperador Nerón. Entonces, pues en una de sus locuras pues parece que se le ocurrió prender fuego o mandar a quemar Roma, y a quienes culpó fueron a los cristianos. Como que a partir de ese momento agarró a los cristianos como chivos expiatorios, a quienes les echó la culpa de lo que él había hecho, eh, y pues los empezó a acusar de lo que hacían, y empezaron los romanos a tergiversar prácticas cristianas. Por ejemplo, la cena del Señor se le conocía como ágape, que es amor, la cena del amor. Decía, pues es la cena del amor. Los romanos pensaban como, pues bueno, han de hacer orgías y han de hacer cosas ahí perversas los cristianos. Y varios casos así, donde tergiversaban lo que hacían los cristianos. Por ejemplo, en la misma cena del Señor, comían pan y el vino que decían que se comían a Cristo, decían, es que son caníbales estas personas, ¿no? Varias prácticas las fueron tergiversando. Germán, ¿me ayudas a cerrar tu micrófono, por favor? Estoy intentando. Ah, va, Ajá, ok. Y por ahorita. ahí 12Z también. Tú lo puedes cerrar, Miguel. Como anfitrión puedes cerrarlo. A ver, pero es que Ciérramelo porque no puedo. Estoy tengo intentando, que pero no salir. me deja. Ahí está. Ah, tampoco me deja, ya me dejo. Listo. Y dos, ahí está. Ya todos están cerrados. Regresamos. Pues listo, fueron entonces los cristianos perseguidos. Y es curioso, ¿no? A partir de esta época, este, los cristianos empezaron a ser martirizados. ¿Cuáles eran las formas en que eran martirizados? Pues bueno, eran básicamente antorchas humanas. Aquí en esta imagen, en la parte derecha, no sé si la alcanzan a ver, donde hay unas personas amarradas a unos postes y están prendiendo fuego. Bueno, esos son los cristianos. Y los usaban como antorchas humanas para alumbrar los jardines del palacio. También, pues los echaban a los leones, para que se los comieran en el Coliseo. Eh, y estas referencias inclusive las dice Pedro, no sé si profetizando cómo iban a morir los cristianos, cuando en la primera carta de Pedro dice que la fe de ustedes va a ser acrisolada con el fuego. Pues sí, sí parece como una referencia a lo que iba a pasar aquí. O también se podría decir, ¿no? Cuando escribe que Satanás es como un león rugiente esperando a devorarlos, pues bueno, también recuerda un poco a cómo fueron martirizados en el Coliseo Romano. Es curioso, ¿no? Antes, no sé si ya como que Pedro ya estaba viendo cómo iban
a morir, pues los seguidores de Cristo, o fue una profecía tal cual. Pero esto era lo que iban a pasar. Curiosamente, el Evangelio de Lucas se escribió un poco antes. Bueno, de acuerdo a los estudiosos, hay dos fechas posibles. Una es un poco antes, alrededor del 62 después de Cristo, o se escribió alrededor del 70, 80 después de Cristo, donde también fue un poco antes de una persecución muy fuerte a los cristianos. De cualquier manera, como pareciera que este evangelio estaba preparando la situación difícil que iban a pasar los cristianos a manos de los gobernadores romanos, y iba a ser una persecución muy difícil. Entonces, imagínense en esto. ¿Son ustedes cristianos en el Imperio Romano o en alguna ciudad romana? Y pues empiezan a ver que hay problemas, empiezan a ver que los maltratan, que los tratan mal y que inclusive sus vidas están en peligro y que los pueden matar no solamente pues de una forma rápida, sino una forma horrible, tortuosa. Y es cuando nos empezamos a preguntar, ¿valdrá la pena? ¿Realmente lo que yo creo es cierto? ¿No será que a lo mejor pues me están engañando? ¿O me compré algo que no es real? Pues sí te hace preguntarte un poco eso, ¿no? Si valdría la pena dar tu vida de esa manera por tu fe, por lo que crees. Entonces, en esta parte del epílogo, ¿qué es lo que pasa? Recordemos cuál fue el propósito del Evangelio de Lucas en capítulo 1, versículo 4. Lucas escribe, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Pues a los cristianos de alguna manera, lo que platicábamos en las primeras sesiones es como que se les preparó por medio de las escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, a darse cuenta quién es el Cristo, quién es el Mesías, y posiblemente acerca también del reino de Dios. Entonces, de ahí pues se parte para pues decir, pues Jesús, del cual es el mensaje del Evangelio, pues Él es el Cristo y con Él vino el reino de Dios. Y eso que se te ha enseñado, tú ten plena seguridad. Probablemente empezó este movimiento muy lejos de donde tú vives, pero fue real, es real. Entonces, ten seguridad de esto que aprendiste desde el principio. Y más aún cuando empiecen a ver los problemas, cuando empiecen a ver la persecución. Y aquí es cuando llegamos entonces al último capítulo de Lucas, donde pues vemos que crucificaron a Jesús y lo sepultaron. Entonces, hace pensar estas preguntas, ¿no? ¿Realmente llegó el reino de Dios con Jesús? ¿Jesús era realmente el Mesías? ¿Por qué tenía que morir? Y, y si murió, ¿realmente resucitó? ¿Qué significa todo esto para sus discípulos? ¿Por qué se extendió este mensaje de sus seguidores hasta las entrañas del Imperio Romano? ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Cómo es que discípulos de Jesús están dispuestos a dar su vida por este mensaje? Como es el caso de Pedro y Pablo, que pues murieron a manos de Nerón, de su imperio. Entonces, aquí yo creo que Lucas anticipaba a esta visión, a estas preguntas que podrían venir. Y es por eso que el último capítulo de Lucas, la última parte de Lucas, es muy significativo y es muy importante conocerlo en este contexto porque nos ayuda precisamente a entender pues la esperanza que debemos abrigar los cristianos con lo que pasó con Jesús y a tener plena seguridad de lo que nos han enseñado. Y esto nos debe llevar a ser perseverantes y a hacer lo que nos corresponde hacer a pesar de las dificultades o inclusive a pesar de que se esté atentando con nuestra propia vida. Y aquí es donde empezamos, entonces, con la resurrección.
Nos quedamos en la clase pasada, habían crucificado a Jesús. Y este capítulo comienza con lo siguiente, en el capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido removida la piedra que cubría el sepulcro y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ok, a ver, aquí dos cosas que son las que estoy marcando. Una es el primer día de la semana. El primer día de la semana judía es el domingo. De hecho, en parte se llama por eso domingo, Dominus, que significa Señor. Ya vimos que el día siguiente después del ciclo de 7 es como un nuevo ciclo, es como un nuevo empezar. Y así es como empieza esta historia de la resurrección. El séptimo día es el de descanso y el siguiente día, el séptimo día que es sábado, el siguiente día que es domingo, el primer día de la semana, es que se da este suceso, que es la resurrección. ¿Y por quién es? ¿Quiénes son las primeras que se dan cuenta de esto y que se les da este mensaje que Jesús resucitó? Las mujeres. Si se acuerdan, en las primeras sesiones veíamos que las mujeres eran de los grupos más, ¿cómo se dice? Se me fue la onda. Despreciados, más que no las tomaban en cuenta, que no las veían como fiables. Y pensaríamos, ¿no? Alguien que está inventando una historia, pues buscaría que eh, pues los testigos que llevaran a hacer, a testimoniar o a hacer creer que la historia es real, pues serían testigos que fueran confiables ante la sociedad, ante los demás, que en general pues tendrían que ser hombres, judíos, maestros. Pero en este caso, a las primeras que se les presenta que Jesús ha resucitado, son a mujeres que comúnmente eran despreciadas pues en ese contexto. Y se queda claro esto en el mismo Evangelio de Lucas. Más adelante en el versículo 24, en el versículo 9, dice, al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. A excepción de Pedro, que sí dijo, caray, aquí está pasando y se echó a correr. Bueno, y posiblemente también estaba ahí Juan. Los demás discípulos dijeron, no, esto que nos está diciendo es una locura, no creemos que haya sido cierto, a lo mejor se lo imaginaron, lo alucinaron, eh, se lo inventaron, las mujeres no son fiables. Y es curioso porque en todo el Evangelio de Lucas hemos visto que Jesús ha resaltado mucho el papel de la mujer, ha resaltado mucho el papel de los marginados. Y es precisamente a ellas a las que se les aparece primero. Entonces, no le creen. Y ese es el contexto de la historia que vamos a leer, que los discípulos no le creyeron a las mujeres. Decían, esto no es cierto. No puede ser posible que Jesús haya resucitado y el testimonio de ellas no es fiable. Entonces, la siguiente historia ahí es curiosa porque como que hace un corte Lucas. Habla acerca de que Pedro se fue y encontró la tumba como habían dicho las mujeres, y ahí hace una pausa donde empieza la historia del camino de Maús y retoma la historia acabando la parte del camino de Maús. Pero es curioso porque esta historia del camino de Maús pareciera como que es insertada en ese proceso y Lucas tiene un buen motivo para hacerlo. Es en Lucas el único evangelio que menciona esta historia. Y ahorita vamos a explicar por qué. Vamos a irnos unos años más adelante para entender el contexto de la importancia de esta historia del camino de Maús. Y para ello les hago esta pregunta. ¿Cómo se les conocía a los primeros seguidores de Jesús después de su resurrección? No se les conoció luego como cristianos. Eso sucedió varios años después en Antioquía como una burla de decir, mira, ellos siguen a su supuesto Mesías, a su supuesto Cristo, pues vamos a decirles cristianos.
Y ahí surgió el nombre de cristianos, pero en un principio no se les conocía así como cristianos. ¿Cómo es como ellos se autodenominaban y se dieron a conocer en un principio, antes de que se les conociera como cristianos? Pues bueno, se les conocía como el camino. Y esto queda registrado en Hechos. En varias partes de Hechos, hablan acerca de esta creencia que era el camino. Y vamos a leer nada más dos de estas menciones, una en Hechos 9, versículo 1 al 2, que es cuando Saulo empieza a perseguir a los cristianos. Dice lo siguiente: mientras tanto, Saulo, respirando una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Así se les conocía a los cristianos. A ese grupo, a ese grupo que salió de los judíos y que seguían a Jesús, eran conocidos como el camino. Y esto también lo explica el mismo Pablo cuando lo arrestan y empieza a testificar ante Félix. Él dice lo siguiente en Hechos 24, versículo 14. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo que todo lo que enseña la ley, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo que lo que está escrito creo lo que está escrito en los profetas. Entonces, la manera en que se dio a conocer los primeros cristianos era de esta manera, como el camino. ¿Y por qué? ¿Por qué se dieron a conocer como el camino? Pues bueno, posiblemente es una referencia a los peregrinajes. Recuerden que los judíos en la época de Jesús pues tenían que peregrinar de donde fueran. Si eran realmente judíos arraigados, iban a peregrinar a Jerusalén como una especie de simbolismo de que, pues bueno, en algún momento van a estar con Dios y van a llegar a esa tierra que les prometió Dios. Era un recordatorio anual precisamente de esa promesa de Dios. Eso es lo que significaban estos peregrinajes y pues lo tenían que hacer, pues por lo menos una vez al año. Pero Lucas también parece que habla acerca de cuando dicen el camino como una experiencia de conversión de sus seguidores. Y el ejemplo de ello es este relato que vamos a ver, que es el camino a Emaús. Pues bien, ya, vamos a leer la historia del camino de Emaús en Lucas 24, versículo 13. Empieza, dice: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron, cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Ok, vamos a analizar esta primera parte. Entonces, dos personas, dos seguidores de Jesús, se fueron de Jerusalén. Iban hacia Emaús o en el camino hacia Emaús. La pregunta primero que surge de aquí es: ¿por qué se fueron? Me explico. Si los seguidores de Cristo, pues el sábado no se podían mover, el domingo, pues temprano fue cuando las mujeres, dijeron que Jesús había resucitado. Si realmente les hubieran creído a las mujeres, pues hubieran dicho: oigan, pues nos esperamos, ¿no? A ver, si sí es cierto. Pero posiblemente ellos dijeron: nah, no creo, no fue así. No, nos están engañando ellas. Pues ya vámonos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Ya, pues pasó lo feo. Entonces, lo más probable es que se estén dirigiendo a su pueblo. Después del peregrinaje que fueron a Jerusalén, en esta fiesta del Pentecostés, en esta fiesta de la Pascua,
pues ya se regresaban a sus casas. ¿Cómo se regresaban? Pues más adelante lo dice, cabizbajos. Estaban tristes y ahorita vamos a ver por qué. Entonces en eso llegó Jesús en el camino, nada más que ellos no lo reconocieron. Dice que sus ojos estaban velados. Es un poco este síndrome del síndrome de túnel, donde estás tan ensimismado en ti o en una situación de crisis que tu visión se encierra solamente en esa situación y no alcanzas a ver el panorama, solamente ves pues ves esa situación solamente, tu visión se vuelve de túnel, te centras solamente en eso y dejas de ver todo lo demás. Y parece que estaba pasando eso con ellos, estaban hablando de lo que había pasado, estaban discutiendo, y a pesar de que Jesús se acercó a ellos, no lo alcanzaban a ver, estaban tan ensimismados en ellos mismos. Y posiblemente también, pues hay una acción divina que haya también pasado, que no alcanzaron a reconocer a Jesús. Pero venían discutiendo, cabizbajos, tristes, y si recordamos un poco el contexto, pues era una situación fuerte, porque en Jesús estaban albergadas las esperanzas de que iba a venir de nuevo, de que iba a venir el Mesías, iba a instaurar nuevamente el reino de Israel, que iba a restaurar este reino, y aquellos que eran esclavos, los israelitas, aquellos que eran oprimidos, iban a tener libertad, iban a gobernar juntamente con el Mesías. Pero eso se acabó con la crucifixión de Jesús. Para ellos así fue. Y menciona un nombre, Cleofas. Es curioso, en la Biblia a veces se mencionan nombres y a veces no. Comúnmente cuando se menciona el nombre, ya es por dos razones. Uno es por el significado del nombre, que en este caso Cleofas significa honra al Padre, o es porque posiblemente para los destinatarios de esas cartas o de esos libros conocían a esas personas. Entonces, pues una de dos, o es significativo el nombre de Cleofas o lo conocían los destinatarios de este evangelio. Es curioso, ¿no? Porque pues cuando contrastábamos, por ejemplo, historia la historia del rico que ya había cumplido todos los mandamientos, pero le faltaba, pues dar todo a los pobres, no se menciona su nombre, pero sí se menciona el nombre de Zaqueo, que él pues dio la mitad de sus riquezas a los pobres y pues, Jesús dijo, no, pues ya, tú, en tu casa ha llegado la salvación. Entonces, esto es un rasgo a notar. Por algo menciona que este nombre de Cleofas. Y habla acerca de la peregrinación. Tú eres el único peregrino que no se ha dado cuenta de lo que está pasando, que no sabe de lo que ha pasado. Bueno, sigue la historia. Jesús pregunta, ¿qué es lo que ha pasado? Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces explican esto, ¿no? Que ellos tenían la esperanza de que realmente en Jesús se iba a cumplir las profecías del Mesías, donde se redimiría a Israel, donde saldría de la esclavitud y se restauraría esta gran nación. Y veían a Jesús, no lo veían tal vez como, pues ya nosotros ya lo podemos apreciar un poco más, ¿no? Que es como el Hijo de Dios, como Dios mismo, sino lo veían todavía como un profeta, poderoso en obras y palabras. Pero, probablemente no alcanzaban a distinguir que Jesús era más que un profeta. Y pues por eso iban cabizbajos, ¿no? Y lo que les contesta Jesús, pues se puede oír fuerte, pero pues fue lo que les contestó, ¿no? Dice, siguiendo la historia, qué torpes son ustedes.
Les dijo, ¿y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas? ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iban más lejos, pero ellos insistieron. Quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Entonces, Jesús, pues al grano, ¿no? Y como que lo sacude. A ver, qué torpes son ustedes, no alcanzan a ver lo que realmente ocurrió, no alcanzan a ver que en esto se está cumpliendo lo que dicen las escrituras, lo que dicen los profetas. Tardos de corazón les dice para creer en todo lo que los profetas han dicho, porque sin duda a través de la sinagoga que la mayoría de los judíos pues asistía desde niños, pues se les enseñaba acerca del Mesías y de las profecías mesiánicas, se les enseñaban de esas profecías que posiblemente hablaban de la resurrección y del sacrificio del Cristo. Hay profecías muy claras que hablan de esto. Entonces no es una cuestión de ignorancia, sino que no se daban cuenta que así tenía que suceder, o no creían que tenía que suceder así, que iban a matar al Mesías y que iba a resucitar, aun cuando todo se ajustaba precisamente en todo lo que estaba sucediendo con Cristo, con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Pues en esos 11 kilómetros de camino, ahí echen cuentas cuánto se pudieron haber tardado, 11 kilómetros a paso de peregrino, pues no sé, unas 3, 4 horas. Entonces, pues Jesús les comenzó a explicar todas las escrituras, empezando desde los libros de Moisés y pasando por todos los profetas. Debe haber sido asombroso esa explicación, pero pues bueno, aquí no está. Lo sorprendente es que Jesús les empezó a explicar, mira, esto es lo que tenía que suceder, aquí está en las escrituras, ya está escrito, y ya ustedes ya debieron haberlo escuchado. Es cuestión de que lo entiendan y lo crean. Entonces, pues yo creo que se quedaron maravillados estos dos discípulos y pues ya estaba anocheciendo y vieron que Jesús iba a seguir y dijeron, no, espérate, quédate con nosotros, quédate esta noche con nosotros. Y Jesús se queda con ellos. Sigue la historia. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaban las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. A ver, aquí pasó algo muy significativo. Cuando Jesús se quedó con ellos, pues cenaron. Partió Jesús el pan, lo tomó y lo bendijo. Como que esa acción hizo que ellos se les abriera el ojo, que reconocieran que con quien estaban era Jesús. Y recuerden que ya Jesús les había explicado todas las escrituras. Y a pesar de que lo entendían, lo iban entendiendo, no se daban cuenta que quien les estaba enseñando todo eso era el mismo Jesús. Y al suceder esta acción de partir el pan, como que algo sucedió ahí que se dieron cuenta. Él es Jesús, lo reconocieron. Y en ese momento, ¡pum!, él se fue. Ya Jesús había hecho lo que tenía que hacer con ellos, que es que ellos se dieran cuenta que tenía que suceder esto. Y que es cierto lo que había sucedido, que realmente Jesús había resucitado. Y ellos se decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino? ¿Qué representa el camino entonces? Sí era el camino hacia sus casas, ¿no? Pero también es un simbolismo, pues, de nuestra vida como cristianos, de cómo nosotros caminamos
Y a veces, inclusive ya siendo cristianos, no nos damos cuenta que estamos con Jesús. No nos damos cuenta que las escrituras significan algo y no entendemos ese significado. Y no lo aplicamos a nosotros ni lo aplicamos en nuestra visión de quién es Jesús. Simplemente caminamos por caminar. A veces inclusive alejándonos de esta ciudad santa, yéndonos de regreso. Y sin embargo, lo que hace Jesús es que a través de las escrituras y a través de esta reflexión que muchas veces hacemos en la Santa Cena, es que nosotros podemos reconocer quién es Él. Se nos quitan estas vendas, dejamos de ensimismarnos y de tener esta visión de túnel y volvemos a verlo a Él o empezamos a verlo a Él. Y sucede esto que no sé si les ha pasado. Nuestro corazón arde, nuestro corazón se enciende. A mí me pasa muy padre, me pasa, no mucho, pero me ha pasado esto que me emociona. Y no solamente me emociona, me lleva a cambiar, me lleva a querer hacer algo al respecto. Cuando empiezo a hablar de las escrituras y me doy cuenta, esto estoy aprendiendo y en esto estoy viendo a Jesús. Esto debería ser más común y continuo, debería ser algo muy regular en nosotros. Pues bueno, ¿cuál fue la reacción de estos dos discípulos? Regresaron, se pusieron en camino de regreso a Jerusalén. Llegando ahí, pues estaban los discípulos, ya había regresado Pedro y decían, mira, sí es cierto, resucitó Jesús, probablemente ya se le había aparecido. Y estos dos también dieron su testimonio, ya también a nosotros se nos apareció. Lo reconocimos cuando partió el pan. Ok. Vamos a hacer pausa hasta aquí. Ya queda un minuto. Entonces, para ya ir finalizando ir finalizando esta parte. Y entonces, pues bueno, nos salimos y nos volvemos a conectar, ¿vale?